Zitácuaro vive este martes 18 de noviembre una de las jornadas más tensas y violentas de los últimos años. Rumores no confirmados sobre la presunta muerte de William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en el oriente de Michoacán, desataron una ola de pánico que paralizó completamente la ciudad y provocó narcobloqueos masivos en al menos 16 municipios del estado. Aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su deceso, la simple circulación de la información bastó para generar un estado de emergencia civil sin precedentes que mantiene a la población resguardada y a las fuerzas de seguridad en alerta máxima. Según diversas fuentes consultadas, los rumores comenzaron a circular durante las primeras horas de la tarde a través de cadenas de WhatsApp y publicaciones anónimas en redes sociales. Las versiones que se difundieron con rapidez aseguraban que el Barbas había sido abatido durante un enfrentamiento prolongado de aproximadamente 3 horas. Aunque no se ha precisado con certeza si el topón ocurrió con elementos de las fuerzas federales durante un operativo en la zona conocida como La Cantera o si fue producto de un choque con sicarios de la familia michoacana en el contexto de la narcoguerra que ambos grupos sostienen por el control de esta plaza estratégica del oriente michoacano. La reacción de la población de Zitácuaro fue fulminante y evidenció el profundo temor que genera la figura del Barbas en la región. En cuestión de minutos, comercios del centro histórico y colonias como Morelos, Benito Juárez, La Estancia y Ojo de Agua comenzaron a bajar sus cortinas metálicas de manera apresurada. Testigos de la zona reportaron que al menos el 70% de los establecimientos comerciales suspendieron operaciones por temor a represalias o balaceras entre células criminales que pudieran disputarse el control territorial ante un posible vacío de poder. Las rutas de transporte público que circulan por avenidas principales como Revolución y 5 de Mayo detuvieron completamente sus recorridos, dejando a cientos de personas varadas en diferentes puntos de la ciudad. Conductores de autobuses y combis tomaron la decisión de suspender el servicio ante el riesgo de quedar atrapados en medio de un posible enfrentamiento armado. Esta medida, aunque comprensible desde el punto de vista de la seguridad, generó caos entre quienes dependían del transporte público para regresar a sus hogares o cumplir con compromisos laborales. Escuelas como la secundaria Nicolás Romero y la Técnica 49 ordenaron el resguardo interno inmediato de alumnos, mientras padres de familia acudían de manera prematura y con visible preocupación a recoger a sus hijos. Las direcciones de estos planteles educativos activaron protocolos de emergencia que contemplan mantener a los estudiantes en las instalaciones hasta que sus tutores lleguen por ellos, evitando que menores de edad circulen solos por las calles en momentos de alta tensión. Sin embargo, la aglomeración de padres en las puertas de las escuelas generó escenas de nerviosismo colectivo que reflejaban el estado de alerta que vivía toda la ciudad. Habitantes de colonias enteras señalaron que las calles quedaron prácticamente desiertas en cuestión de minutos. Familias completas se refugiaron al interior de sus viviendas, cerrando puertas y ventanas ante el temor de enfrentamientos inminentes entre grupos criminales. Las calles que normalmente permanecen saturadas de actividad comercial, tránsito vehicular y peatones terminaron sumidas en un silencio tenso y antinatural que caracterizó toda la tarde del martes. Este comportamiento colectivo no es nuevo en Zitácuaro. Es el resultado de años viviendo bajo la sombra de la violencia del crimen organizado y la experiencia acumulada sobre cómo reaccionar ante situaciones de peligro potencial. Pero la reacción no se limitó únicamente a Zitácuaro. De acuerdo con el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, células del cártel Jalisco Nueva Generación que operan en diversas regiones del estado respondieron de manera inmediata y coordinada ante los rumores de la caída de su líder regional. En cuestión de minutos, diversos grupos armados comenzaron a ejecutar actos vandálicos en múltiples puntos de la entidad. El objetivo resultaba evidente: paralizar la movilidad, generar pánico masivo entre la población civil y demostrar capacidad de respuesta frente a las autoridades estatales y federales. La estrategia criminal consistió en el robo sistemático de vehículos particulares y de carga que transitaban por las principales arterias viales de Michoacán. Testigos oculares reportaron que hombres armados interceptaban a los conductores en diferentes puntos carreteros, los despojaban de sus unidades sin mediar palabra y las utilizaban inmediatamente para crear barricadas en ubicaciones estratégicas. Una vez posicionados los vehículos bloqueando completamente el paso, procedían a rociarlos con combustible e incendiarlos, generando enormes cortinas de humo negro que impedían la circulación y dificultaban severamente la visibilidad en las carreteras. La carretera La Piedad-Guadalajara fue uno de los primeros puntos donde se registraron estos bloqueos violentos. A la altura de la empresa Bafar, varios tractocamiones fueron interceptados y posteriormente incendiados, obligando a las autoridades a cerrar la circulación en ambos sentidos de manera indefinida.
El fuego consumió las unidades con rapidez alarmante y las llamas alcanzaron varios metros de altura, generando un espectáculo dantesco visible desde kilómetros de distancia. Unidades de bomberos se movilizaron de inmediato para intentar controlar el incendio, pero la magnitud de los daños ya era considerable cuando llegaron al lugar. El humo negro y espeso se elevaba en el horizonte como una señal inequívoca del caos que se había desatado. Prácticamente al mismo tiempo, en la carretera Pátzcuaro-Quiroga se registraron bloqueos con características similares. Las zonas de Sanabria y El Correo fueron tomadas por grupos armados que no solo incendiaron vehículos, sino que mantuvieron presencia activa durante varias horas. Habitantes de las comunidades cercanas reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego de manera constante durante toda la tarde, lo que provocó que familias completas se resguardaran en sus hogares adoptando medidas preventivas extremas como refugiarse en habitaciones interiores lejos de ventanas. En Las Fuentes, comunidad ubicada en el municipio de Ecuandureo, la situación presentó el mismo patrón de violencia. Varios vehículos quedaron abandonados en plena carretera tras ser incendiados por grupos armados. Las imágenes captadas por testigos que posteriormente circularon en redes sociales mostraban unidades completamente calcinadas, con estructuras metálicas retorcidas por el intenso calor y cristales pulverizados. El humo espeso dificultaba la respiración de quienes se encontraban en los alrededores y obligó a las autoridades a desviar el tráfico hacia brechas alternas, muchas de ellas en condiciones poco óptimas para la circulación vehicular segura. Los bloqueos afectaron al menos 16 municipios michoacanos de manera simultánea: Zamora, La Piedad, Quiroga, Morelia, Chavinda, Ecuandureo, Yurécuaro, Cuandureo, Vista Hermosa, Tanuato, Jacona, Cotija, Cinzunzan, Erongarícuaro, Pátzcuaro y Santa Clara del Cobre. Esta extensión territorial de los actos violentos evidenció un nivel de coordinación preocupante entre diferentes células criminales que responden a una misma estructura de mando. La capacidad de movilización simultánea en tantos puntos distintos del estado demuestra que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una presencia operativa significativa en el oriente y occidente de Michoacán. La reacción desmedida de la población tiene un origen claro y documentado en el historial de violencia extrema vinculado a Rivera Padilla. Señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco en Zitácuaro y municipios circundantes como Sinapecuaro y Ocampo, su nombre está asociado directamente a episodios que han marcado profundamente la memoria colectiva de la región. En marzo de 2022, autoridades ministeriales lo vincularon con la masacre de Sinapecuaro, uno de los eventos más sangrientos que ha vivido el oriente michoacano en años recientes. Aquella noche, sicarios atacaron un palenque clandestino en la comunidad del Paraíso, ubicada a aproximadamente 20 kilómetros de Zitácuaro. El ataque dejó un saldo trágico de 20 personas sin vida y 4 heridas de gravedad. Entre las víctimas se encontraban tanto galleros que acudían a las peleas, como sicarios que brindaban seguridad al evento y civiles que se hallaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fuentes de inteligencia consultadas en su momento señalaron que el objetivo principal del ataque era precisamente el Barbas, quien supuestamente había traicionado acuerdos con células rivales. El nivel de violencia desplegado aquella noche dejó una marca indeleble en las comunidades de la región. Más recientemente, en junio de 2025, se le relacionó con una ola de violencia que literalmente sitió colonias completas de Zitácuaro durante varios días. Los enfrentamientos entre la gente del Barbas y células de la familia michoacana lideradas por los hermanos Hurtado Lascoaga causaron incendios intencionales de comercios, balaceras prolongadas en zonas urbanas densamente pobladas y dejaron un saldo trágico que incluyó la muerte de un niño de apenas 5 años de edad que quedó atrapado en fuego cruzado. El menor pertenecía a la familia Olascoaga y su fallecimiento generó indignación social y exigencias de intervención federal que finalmente se concretaron meses después. Aquellos días de junio también dejaron 2 civiles heridos de gravedad, además de un número no confirmado de bajas entre sicarios de ambos bandos. El pánico que vivió la ciudad fue tal que escuelas suspendieron clases durante una semana completa, comercios permanecieron cerrados y habitantes grabaron videos virales pidiendo ayuda a las autoridades federales. La situación se calentó tanto que el ejército mexicano tuvo que realizar un operativo de gran escala que concluyó el 21 de junio con el decomiso de un rancho controlado por el Barbas donde se aseguraron cantidades importantes de droga, armas largas tipo AK-47 y explosivos de fabricación artesanal. De acuerdo con medios locales que han dado seguimiento al caso, la figura del Barbas también se ha visto envuelta en controversias políticas que añaden otra capa de complejidad a su perfil criminal. Grabaciones filtradas que circularon en redes sociales durante 2024 lo vinculan presuntamente con Francisco Herrera Franco,
quien fue fiscal regional durante la administración de Silvano Aureoles Conejo entre 2018 y 2021. Herrera Franco, apodado por víctimas como el fiscal del terror, enfrenta señalamientos por presuntamente encubrir operaciones criminales del Cártel Jalisco y estar vinculado al asesinato de 2 periodistas en 2020. Este pasado de violencia extrema, vínculos políticos controversiales y control territorial mediante extorsión sistemática explica por qué la sola idea de un vacío de poder causado por su presunta caída encendió alertas automáticas entre la población de Zitácuaro. Los habitantes temen con fundamento que un choque inmediato entre células rivales por el control del territorio podría desatar una ola de violencia aún mayor que la que ya han experimentado. La memoria colectiva de los enfrentamientos de junio permanece fresca y nadie quiere repetir aquellos días de terror. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán respondió al pánico generalizado con un operativo emergente de gran escala. Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano recorrieron las calles de Zitácuaro con presencia visible reforzada. Se incrementaron significativamente los patrullajes en colonias consideradas de alta incidencia delictiva y se establecieron retenes de verificación en puntos estratégicos de acceso a la ciudad. Los filtros carreteros en la Federal Zitácuaro, México, fueron reforzados con personal adicional y equipo especializado para revisar vehículos sospechosos. Se realizaron sobrevuelos preventivos con helicópteros artillados en puntos estratégicos, tanto de Zitácuaro como de municipios circundantes donde se reportaron los narcobloqueos. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno permitió desplegar cientos de elementos de seguridad en todo el estado como parte de una estrategia integral para recuperar el control de las vías de comunicación y restablecer la normalidad. El gobierno municipal de Zitácuaro emitió durante la tarde del martes un comunicado oficial desmintiendo la existencia de disturbios activos dentro del perímetro urbano y pidiendo calma a la población. El mensaje enfatizaba que no existían riesgos inminentes para la integridad de los ciudadanos y solicitaba a las familias mantener la serenidad mientras las autoridades trabajaban para verificar la información que circulaba. Sin embargo, la efectividad de este comunicado fue limitada dado que la población ya había tomado medidas preventivas masivas. Durante varias horas, la circulación en las principales carreteras del estado permaneció suspendida o severamente limitada. Los conductores que quedaron varados en diferentes puntos reportaron momentos de alta tensión, sin saber cuándo podrían retomar su camino de manera segura. Algunos decidieron buscar rutas alternas por brechas de terracería, arriesgándose a transitar caminos en mal estado con tal de alejarse de las zonas de conflicto. Otros prefirieron permanecer en sus vehículos a la espera de que las autoridades despejaran completamente las vías bloqueadas. En redes sociales circularon múltiples videos grabados por testigos que mostraban las unidades incendiadas en diferentes puntos del estado y el humo denso que cubría amplias zonas de las carreteras. Estas imágenes se viralizaron rápidamente y alimentaron aún más el clima de tensión que se vivía. Hashtags como Zitácuaro paralizado y el Barbas muerto acumularon decenas de miles de vistas en plataformas como X, donde usuarios locales compartían actualizaciones en tiempo real sobre la situación en sus comunidades. El impacto económico de los bloqueos resultó significativo y afectó a múltiples sectores productivos. El transporte de mercancías se vio severamente interrumpido, con cientos de tráilers detenidos en diferentes puntos del estado sin poder completar sus rutas programadas. Empresarios de la región expresaron su preocupación por las pérdidas que representan este tipo de eventos, no solo en términos de daño directo a las unidades incendiadas, sino también por los retrasos en las entregas que afectan cadenas de suministro completas y el incremento en los costos de operación debido a las medidas de seguridad adicionales que deben implementar para proteger a sus trabajadores y activos. La población civil fue indiscutiblemente la más afectada por esta jornada de violencia descontrolada. Familias que se dirigían a sus trabajos, estudiantes que acudían a instituciones educativas y comerciantes que transportaban sus productos se vieron atrapados en medio de una situación que escapaba completamente de su control. Testimonios recogidos por medios locales dan cuenta del miedo genuino que experimentaron muchas personas al ver los vehículos en llamas y escuchar detonaciones en la distancia. Algunos conductores relataron haber sido interceptados por hombres fuertemente armados que les ordenaron abandonar sus unidades de inmediato, sin dar oportunidad siquiera de recuperar pertenencias personales o documentos importantes. A medida que avanzaba el día, las autoridades lograron despejar gradualmente las principales carreteras afectadas mediante operativos coordinados que involucraron a múltiples corporaciones. Los vehículos incendiados fueron retirados con maquinaria pesada especializada y se realizaron labores extensivas de limpieza para permitir el restablecimiento seguro de la circulación. Sin embargo,
El daño material, económico y psicológico ya estaba hecho. Las imágenes de las unidades completamente calcinadas circularon ampliamente en medios de comunicación nacionales y redes sociales, generando preocupación tanto a nivel local como federal sobre la situación de seguridad en Michoacán. Hasta la noche de este martes 18 de noviembre, Zitácuaro se mantiene en una calma extremadamente frágil. Las autoridades continúan los operativos de vigilancia reforzada mientras la población permanece mayoritariamente resguardada y a la expectativa de confirmación oficial sobre el destino del Barbas. Los rumores circulan sin sustento verificable, pero la psicosis colectiva que generaron demuestra de manera contundente que, muerto o vivo, el nombre de William Edwin Rivera Padilla sigue teniendo la capacidad de paralizar a toda una ciudad y desatar reacciones violentas en múltiples municipios simultáneamente. La situación evidencia la fragilidad del tejido social en regiones donde el crimen organizado mantiene presencia territorial significativa. También refleja el desafío monumental que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad cuando organizaciones criminales cuentan con capacidad de movilización rápida, coordinación regional y disposición para utilizar la violencia indiscriminada como herramienta de presión política. Los próximos días serán cruciales para determinar si los rumores tienen fundamento real o si se trata de una táctica de guerra psicológica entre células rivales.